Un nuevo golpe a las estructuras criminales ha sido efectuado por el gobierno federal, en este caso al Cártel de Tijuana, mejor conocido como el de los Arellano Félix, luego de que elementos del ejército mexicano detuvieron a Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito, presunto líder de esta agrupación criminal. La detención de quien es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región fue capturado durante un operativo conjunto en Tijuana, Baja California. De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Ejército, realizaron un operativo en un domicilio de la colonia Fundadores en Tijuana, donde ocurrió el arresto. Tras meses de seguimiento y labores de inteligencia táctica, el Flaquito fue capturado en una vivienda que utilizaba como escondite temporal. Su trayectoria criminal lo convertía en uno de los blancos prioritarios del gobierno federal. Su rostro ya aparecía en los informes confidenciales como un generador relevante de violencia en la zona norte del país. Conocido también por su fidelidad al cártel de los Arellano Félix, el Flaquito era mucho más que un sicario. Era un operador estratégico con dominio sobre una célula armada dedicada a ejecuciones, extorsiones y tráfico de estupefacientes en la región fronteriza de Tijuana y Rosarito. Su detención representa un golpe certero a la vieja guardia del narcotráfico, que aún conservaba cierto control sobre Baja California. Durante años, su figura se fortaleció entre el silencio institucional y los rumores del crimen organizado. En círculos de inteligencia lo apodaban el fantasma de Tijuana por su habilidad para evadir tanto a las autoridades como a sus rivales del cártel de Sinaloa, con quienes sostenía una cruenta disputa por el territorio. Uno de los episodios que cimentaron su leyenda ocurrió en septiembre de 2019, cuando sobrevivió a un atentado en el estacionamiento del Gran Hotel Tijuana. Un comando armado intentó asesinar a un familiar suyo. El intento falló, pero el mensaje fue contundente: su vida tenía precio. Años después, en 2020, volvió a escapar de la muerte cuando fue agredido dentro de un hospital, del cual logró huir disfrazado de policía, según reportes filtrados por medios locales. También eludió al menos 4 intentos de captura entre 2021 y 2024, incluyendo uno en el fraccionamiento Lomas Hipódromo, donde un grupo armado irrumpió en una farmacia buscándolo. El Flaquito no solo era objetivo del gobierno mexicano. También pesaba sobre él una orden de extradición por delitos de secuestro, narcotráfico y asociación delictiva, por lo que será trasladado en las próximas horas a la Ciudad de México, donde se determinará si será entregado a las autoridades estadounidenses, quienes también lo investigan. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Huerta Nuño fue trasladado de inmediato tras su arresto. La Fiscalía ha confirmado que se encuentra bajo resguardo de fuerzas federales mientras se formaliza su proceso judicial. La información recabada durante su captura ya está siendo analizada por agencias de inteligencia tanto nacionales como internacionales. Aunque su perfil no era tan visible en los medios como el de otros líderes criminales, como el Mencho o los Chapitos, su influencia en el noroeste del país era innegable. En Tijuana, su nombre se asociaba con dominio territorial, impunidad y una red de violencia que alcanzaba calles, comercios y cuerpos policiales debilitados. La detención del Flaquito debilita directamente al cártel de los Arellano Félix, una organización que, aunque menguada tras los embates de décadas pasadas, aún mantiene presencia activa en Baja California. Esta captura también reconfigura el panorama criminal en la frontera norte y podría desatar nuevas disputas entre los cárteles restantes. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que esta aprehensión forma parte de una estrategia sostenida para desarticular las células históricas del narcotráfico que, a pesar del tiempo, siguen operando con redes de protección en varias entidades. Esta es una advertencia para quienes aún creen que pueden vivir bajo la sombra del poder criminal. No importa cuánto tiempo se oculten, tarde o temprano, caerán. Hablar de Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito, es hablar de una sombra que se desplazaba entre la impunidad, el miedo y la protección encubierta del crimen organizado en Baja California. Durante más de una década, este individuo fue una figura escurridiza, sobreviviente de atentados, cateos fallidos y traiciones internas dentro del propio cártel de los Arellano Félix. A pesar de su bajo perfil mediático, el Flaquito acumuló un historial sangriento que lo colocó en el radar de agencias de inteligencia tanto mexicanas como extranjeras. Se le atribuían secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones y ejecuciones ordenadas directamente contra miembros rivales de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En 2019, protagonizó uno de los capítulos más notorios de su trayectoria criminal. El atentado en el Gran Hotel Tijuana ocurrió en el estacionamiento,
cuando un grupo armado intentó ejecutarlo mientras acompañaba a su pareja sentimental. Aunque no se ha confirmado si él era el objetivo principal, fuentes federales aseguran que el ataque iba dirigido a él o a su círculo más próximo. El saldo: una persona herida y un operativo mediático que, por primera vez, expuso su nombre ante la opinión pública. Pero su capacidad de supervivencia iba más allá de los atentados. En 2020, ya con una orden de aprehensión vigente, fue agredido dentro de un hospital privado. El hecho, confirmado en archivos reservados de la Fiscalía, terminó con el flaquito escapando disfrazado de policía municipal. La huida fue tan cinematográfica como indignante. Utilizó una credencial falsa, cruzó caminando el vestíbulo y se desvaneció entre las calles de Tijuana. Ese mismo año, la Agencia Estatal de Investigación organizó al menos 2 cateos en propiedades donde se creía que se ocultaba. Ninguno fue exitoso. La constante evasión de El Flaquito alimentó versiones sobre protección institucional, especialmente al interior de corporaciones locales debilitadas o infiltradas. En 2022, el Cártel de Sinaloa reforzó su presencia en Baja California, lo que desató una guerra silenciosa por las rutas de tráfico y los puntos clave de control territorial. Fue entonces cuando El Flaquito se consolidó como uno de los últimos operadores con poder real del Cártel de los Arellano Félix, reclutando jóvenes sicarios, estableciendo puestos de vigilancia y operando una red de cobro de piso a comerciantes, bares y centros nocturnos en la zona de playas de Tijuana y zona norte. En 2023, fue vinculado con el asesinato de al menos 3 elementos policiales que se negaron a colaborar con su estructura criminal. Además, según declaraciones judiciales protegidas, financiaba pagos mensuales a informantes incrustados en agencias locales, lo que le permitía anticiparse a los operativos en su contra. Pero quizá lo más impresionante era su habilidad para reaparecer y desaparecer sin dejar rastro. Entre 2020 y 2024, equipos especiales de la Marina y la FGR intentaron detenerlo en al menos 4 ocasiones, todas en residencias de lujo ubicadas en fraccionamientos exclusivos, vinculados a prestanombres. Una de esas acciones, ejecutada en 2021 en Lomas de Agua Caliente, derivó en un enfrentamiento armado, pero El Flaquito logró escapar por una ruta alterna. Su huida fue tan meticulosa que abandonó el sitio segundos antes del ingreso de los agentes. En el lugar se decomisaron armas largas, drogas sintéticas y radios de frecuencia cifrada. Además de sus habilidades evasivas, se sabe que Huerta N. Uño mantenía contacto con líderes del CJNG y con células rivales del Cártel de Sinaloa, en un intento desesperado por extender su influencia y permanecer vigente. Estas alianzas momentáneas, basadas en acuerdos frágiles y traiciones recurrentes, avivaron la violencia desbordada en la zona metropolitana de Tijuana. Hoy, tras años de persecución, ataques y fugas, la caída de El Flaquito representa el cierre de un ciclo, pero también la apertura de nuevas interrogantes. ¿Quién lo protegió durante todo este tiempo? ¿Quién ha ocupado su lugar? ¿Y cuántos más operan como él bajo el amparo de estructuras criminales que siguen activas? El gobierno federal ha prometido buscar respuestas, pero en Tijuana, la ciudadanía sabe que el silencio pesa más que los comunicados, y que alguien que evade tantas veces no lo hace solo, sino con complicidad. La captura de Pablo Edwin Huerta N. Uño, alias El Flaquito, no solo implica la detención de un operador clave del Cártel de los Arellano Félix, sino que también revela una intrincada red de alianzas delictivas, pactos oportunistas y traiciones sangrientas que reconfiguraron el mapa criminal en Baja California. Durante años, El Flaquito operó con relativa independencia. Aunque surgió dentro del Cártel de los Arellano Félix, la otrora estructura dominante del narco en Tijuana, su verdadero poder se consolidó al saberse mover entre los fragmentos dejados por las grandes guerras. Fuentes federales revelan que Huerta N. Uño sostenía comunicación habitual con operadores de los Chapitos, en especial con Ismael Zambada Imperial, alias el Mallito Flaco. Se presume que esta conexión le permitió acceso a rutas de trasiego más seguras, armamento de alto calibre y coordinación para eliminar enemigos comunes. Paralelamente, reportes de inteligencia apuntan a que El Flaquito también mantuvo encuentros con enlaces del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, con el objetivo de equilibrar fuerzas en zonas como playas de Rosarito, Tecate y el oriente de Tijuana. Esta táctica no buscaba lealtades, sino supervivencia y expansión a cualquier precio. La información fue obtenida gracias a intercepciones electrónicas y declaraciones protegidas de antiguos colaboradores que revelaron: encuentros en casas de seguridad y restaurantes cerrados fueron escenario de negociaciones sobre pactos de no agresión y repartición de territorio. Estos acuerdos, sin embargo,
resultaron insostenibles. Lo que en un inicio fue una colaboración temporal terminó convirtiéndose en traición. En 2023, un ataque armado contra un convoy del CJNG en la carretera Tecate fue atribuido directamente a órdenes de El Flaquito, lo que reavivó la violencia entre facciones. El saldo fue una ola de ejecuciones cruzadas que dejó más de 30 muertos en menos de un mes. Como respuesta, una célula armada de los Chapitos, respaldada por remanentes del cártel de Sinaloa en Ensenada, intentó asesinar a El Flaquito mediante una emboscada durante un traslado médico. El atentado fracasó, pero dejó al descubierto las fracturas internas entre grupos criminales que, por momentos, habían compartido la misma mesa. Además de sus alianzas frágiles, El Flaquito era considerado el cerebro detrás de una estructura de extorsión sistemática que alcanzaba desde transportistas y comerciantes ambulantes hasta bares y cadenas de comida rápida. Las cuotas mensuales oscilaban entre 5 y 80,000 pesos, según el tamaño del negocio. Quienes se negaban, simplemente desaparecían. En sus últimos años de actividad, Huerta N. Uño se convirtió en un mediador estratégico. No solo coordinaba cargamentos y cobros, también gestionaba pagos a funcionarios, elaboraba listas negras y determinaba qué zonas eran consideradas calientes y cuáles estaban libres de ejecuciones. Esta red de control lo volvió una figura clave para otras organizaciones criminales que lo respetaban o lo temían. La información recabada tras su aprehensión indica que operaba un esquema de lavado de activos mediante casas de apuestas, tiendas de empeño y estaciones de servicio, todas registradas a nombre de prestanombres. Los pagos se dispersaban en criptomonedas o mediante aplicaciones digitales, dificultando su rastreo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. También se confirmó que varios de sus sicarios fueron reclutados en centros de rehabilitación y deportivos juveniles, una táctica usada por distintas células delictivas para disfrazar el adiestramiento armado como actividades recreativas. La captura de El Flaquito marca el inicio de una posible purga interna en el cártel de Tijuana. Sus antiguos aliados, antes contenidos por su reputación violenta, podrían ahora disputar lo que queda de su estructura. Su círculo íntimo, incluyendo a 2 operadores conocidos como el Joker y la Rana, está bajo estricta vigilancia y podrían ser los próximos en caer o en desaparecer. Mientras tanto, las agencias federales analizan minuciosamente los dispositivos electrónicos y documentos asegurados durante el cateo en el que fue detenido. Todo indica que los nombres hallados podrían estremecer más de una corporación local. Y es que El Flaquito no fue solo un sicario con poder, fue un puente entre cárteles rivales, un negociador de muerte y un operador que logró mantenerse con vida en una guerra sin bandera fija, pero con todos los secretos. Horas después de la detención de Pablo Edwin Huerta N. Uño, alias El Flaquito, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ofreció una declaración breve pero contundente desde la Ciudad de México. La aprehensión de este individuo es un mensaje claro. Tijuana continúa siendo una zona crítica y estamos actuando para desmantelar las estructuras criminales que la controlan desde hace décadas. Con esta afirmación, Harfuch confirmó lo que muchos ya sabían, pero pocos se atrevían a decir con tanta franqueza: la ciudad fronteriza más transitada de América no solo es ruta del narcotráfico, también es su laboratorio, su refugio y su tablero de guerra. La detención de El Flaquito fue el resultado de una operación conjunta entre el Ejército Mexicano, la FGR y la Secretaría de Seguridad, con respaldo del Centro Nacional de Inteligencia, CNI. El seguimiento se prolongó durante meses, con el uso de tecnología de vigilancia remota y agentes encubiertos que monitoreaban sus movimientos desde al menos 4 domicilios distintos en Tijuana y Rosarito. Pero más allá de su valor táctico, la caída de El Flaquito representa un golpe simbólico y estratégico. Era considerado el último eslabón visible de la vieja guardia de los Arellano Félix, el cártel que durante las décadas de los 92.000 dominó con mano de hierro la frontera norte. En su mensaje, Harfuch advirtió que el poder de estas organizaciones no ha desaparecido del todo. A pesar de los golpes mediáticos y las detenciones, las redes de corrupción y violencia siguen activas, camufladas entre estructuras legales y funcionarios cómplices. Esta captura abre nuevas líneas de investigación sobre cómo los cárteles históricos continúan operando bajo nuevas fachadas. No se trata de un capo cualquiera, se trata de alguien que mantenía vínculos con células activas tanto de los Arellano Félix como de otras organizaciones emergentes, de Sinaloa y Jalisco. Entre los documentos y dispositivos electrónicos decomisados a El Flaquito, los analistas han identificado archivos con nombres en clave,
referencias a cuentas bancarias en el extranjero y grabaciones de audio en las que se menciona a operadores pertenecientes a corporaciones municipales. Todo el material está siendo examinado por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera. Harfuch también confirmó que la información recabada será compartida con agencias internacionales, entre ellas la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, debido a los presuntos vínculos de El Flaquito con operaciones de trasiego hacia los estados de California y Nevada. La respuesta institucional fue inmediata. En las 72 horas posteriores a su aprehensión, se ejecutaron al menos 8 cateos simultáneos en Tijuana, donde fueron aseguradas armas de alto poder, vehículos blindados, equipo táctico y documentación apócrifa. Además, el secretario anunció el despliegue de una fuerza de intervención táctica en Baja California, conformada por elementos especializados en inteligencia urbana, rastreo digital y operaciones encubiertas, con el objetivo de evitar que surjan nuevos líderes o que se reactive la violencia a raíz del vacío de poder. No vamos a repetir el error de permitir que otro capo ocupe el lugar del que cayó. La depuración debe ser estructural. Esta declaración llega en un momento crucial. Tijuana ha experimentado una de las olas de homicidios más intensas del último año, con ejecuciones diarias, cuerpos colgados en puentes y agresiones directas contra elementos de seguridad. La ciudadanía vive entre el agotamiento y la resignación, observando cómo la guerra por la plaza se repite en un ciclo interminable. Para muchos, la caída de El Flaquito representa una esperanza en medio del caos. Para otros, es simplemente una reconfiguración dentro de la misma jerarquía criminal. Lo único certero es que la disputa por el control de Tijuana no ha concluido, apenas comienza una nueva etapa. Por ello, Harfuch cerró su mensaje con una frase breve, pero contundente, que resume el panorama inmediato. Vamos por los que siguen, y esta vez no vamos a detenernos a mitad del camino. La pregunta ahora es, ¿el Estado será capaz de cumplir esa promesa o será Tijuana, una vez más, el escenario donde el crimen se reorganiza mientras la atención mediática se desvanece? Solo el tiempo, y las próximas detenciones, lo dirán.